A todos nos contaron que Cleopatra fue la última faraona de Egipto, pero nadie dijo por qué su muerte todavía genera miedo en los templos antiguos. Su nombre suena a poder, a belleza, a política, pero detrás de la reina que deslumbró a Roma hay un vacío del que casi nadie habla, y no es por falta de registros, sino porque los que existían fueron borrados, literalmente. En los muros donde antes había jeroglíficos con su historia, hoy solo quedan marcas raspadas, como si alguien hubiera querido arrancar algo más que palabras. Y lo curioso es que eso no pasó solo en un templo, se repitió en distintos puntos de Egipto, justo después de su muerte. Durante siglos, los historiadores se enfocaron en su vida amorosa, en sus alianzas, en su caída, pero pocos se preguntaron por qué tantos sacerdotes desaparecieron en las semanas siguientes a su supuesto suicidio. Algunos registros antiguos dicen que ella tenía la costumbre de encerrarse antes de tomar decisiones importantes, no con sus consejeros ni con sus guardias, sino con un grupo muy pequeño de sacerdotes del templo de Isis. Nadie más podía entrar. Lo que hacían ahí adentro no se sabe con certeza, pero varios textos de la época romana hablaban de cánticos extraños, humo denso y una especie de trance que duraba horas. Eso ya de por sí es raro, pero lo inquietante es que los mismos autores describen cómo después de esas reuniones, Cleopatra parecía distinta, más fría, más distante. Algunos pensaban que era el agotamiento, otros que era un tipo de comunión con los dioses, pero los pocos papiros que sobrevivieron lo describen con otra palabra: invocación. Y esa palabra, en el contexto egipcio, no era cualquier cosa. Invocar significaba traer algo, no solo pedir, sino abrir un canal entre dos mundos. Lo más curioso es que esos textos no la mencionan como sacerdotisa, ni como intermediaria, sino como la encarnación viva de Isis. El problema es que hay fragmentos que no coinciden con la religión tradicional egipcia. Algunos la acusan de haber usado símbolos prohibidos, sellos que ya nadie empleaba desde hacía siglos. Según ciertos historiadores, esos símbolos no aparecen en los templos comunes, sino en ruinas mucho más antiguas, incluso anteriores al antiguo Egipto. Y ahí es donde la historia empieza a tomar otro rumbo, porque si eso es cierto, entonces Cleopatra no solo seguía rituales egipcios, sino algo mucho más antiguo, algo que el mismo clero había prohibido por miedo. Lo que parecía simple adoración a los dioses pudo ser el primer intento documentado de contactar a fuerzas que nadie más podía controlar. En esa época, Alejandría era una mezcla de culturas, un punto donde se cruzaban sabios, mercaderes, filósofos y también sectas. Entre ellas, los seguidores de Hermes, Trismegisto, un grupo que creía en la fusión de ciencia y espiritualidad. Ellos hablaban de transformar la materia, de alcanzar lo divino a través del conocimiento y, según algunas fuentes, practicaban rituales con símbolos astrológicos y fórmulas que hoy se relacionan con la alquimia. Cleopatra no era ajena a eso. Era una mujer educada, políglota, con acceso a la biblioteca de Alejandría y rodeada de mentes brillantes. Se dice que invitó a varios de esos sabios a su corte, no como consejeros políticos, sino como maestros. Quería entender la estructura del universo, los secretos del cuerpo y del alma. No lo hacía por devoción, sino por control. En algunos papiros destruidos tras la quema de Alejandría hay menciones a la mujer que dominó la energía del Nilo. Algunos creen que era una referencia simbólica a su liderazgo. Otros aseguran que se trataba de algo literal, que conocía un tipo de energía invisible usada en rituales para manipular la mente y la materia. Durante sus últimos años hay registros de que se retiraba por días enteros al templo de Isis, en una cámara subterránea que nadie más podía visitar. Algunos textos dicen que allí realizó un ritual para unirse al más allá, una especie de conexión directa con entidades desconocidas. Se cree que ese ritual fue el inicio de su caída. Marco Antonio, su amante y aliado, habría estado presente en una de esas noches, según versiones romanas posteriores. Lo que presenció fue tan perturbador que lo llevó a perder la razón. Hay notas de cronistas que lo describen viendo una sombra que hablaba y escuchando voces incluso días después. Lo más extraño es que justo después de ese evento comenzó la desintegración de su poder. Roma avanzó sobre Egipto con una velocidad inusual, como si ya supiera exactamente dónde atacar. Algunos dicen que fue pura estrategia militar, otros aseguran que hubo una traición dentro de su propio círculo, posiblemente por miedo a lo que había intentado invocar. Cuando ese ejército fue derrotado, Cleopatra se encerró de nuevo en el templo, y las versiones sobre su muerte empezaron a variar. La más conocida habla de una serpiente venenosa, pero hay otra, menos popular, que dice que los romanos no encontraron su cuerpo, solo restos del altar donde realizaba sus ceremonias, cubierto con símbolos que ninguno de ellos reconoció. El saqueo posterior destruyó casi todo lo que podía confirmar estas historias. La biblioteca de Alejandría fue incendiada y con ella desaparecieron los documentos que describían los rituales secretos del clero.
Varios sacerdotes fueron exiliados o ejecutados, y los templos asociados a Isis quedaron cerrados. Pero lo más curioso es que siglos después, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar esas ruinas, hallaron fragmentos con dibujos que no encajaban con la iconografía egipcia tradicional. Círculos concéntricos, figuras con cuernos, ojos invertidos, símbolos que algunos asocian a prácticas demoníacas en otras culturas antiguas. Si uno une las piezas, parece que Cleopatra no solo fue una reina que jugó con el poder, sino alguien que exploró lo que otros temían. Lo que para Roma eran dioses falsos, para ella eran fuerzas que podían usarse. Y aunque muchos creen que todo eso es exageración o solo un mito, hay demasiados vacíos como para ignorarlos. Porque lo que Marco Antonio vio esa noche fue lo que Roma trató de borrar durante siglos. Lo que pasó después del supuesto suicidio de Cleopatra no parece una simple reacción política, sino un esfuerzo sistemático por borrar su existencia. Los romanos ocuparon Egipto, sí, pero no solo destruyeron templos o saquearon tesoros, borraron su nombre, quemaron papiros, sellaron cámaras y hasta modificaron los registros oficiales. Hay cronistas romanos que la mencionan como la mujer que engañó a los dioses, una frase muy extraña que no encaja con los insultos políticos de la época. Da la sensación de que ni siquiera ellos entendían lo que había ocurrido. Se dice que los primeros emperadores prohibieron mencionar su nombre en los templos de Isis. El culto fue desmantelado y reemplazado por versiones adaptadas que eliminaban toda referencia directa a ella. Algunos arqueólogos aseguran que en ciertos templos se encuentran fragmentos, donde su rostro fue raspado o sustituido por símbolos abstractos, como si lo importante fuera eliminar su identidad, y no su historia. Y eso es lo más raro. Hay muchas reinas olvidadas, pero ninguna tan borrada con tanta precisión. Con el paso de los años, las versiones oficiales se consolidaron. Suicidio por amor, derrota política, fin de una era, una historia simple, útil y fácil de enseñar. Pero si uno mira los registros con mucha calma, hay algo que definitivamente no encaja. Su cuerpo nunca fue encontrado, y los cronistas romanos, curiosamente, no dejaron ninguna descripción de lo que pasó con él. Solo se menciona que fue sellado con lo que amaba. En textos egipcios posteriores, esa frase tenía otro sentido. Sellar era encerrar junto a una fuerza que debía permanecer contenida. Algunos estudios sostienen que su tumba fue ocultada deliberadamente, no por respeto sino por miedo. Se habla de objetos prohibidos enterrados con ella, artefactos que, según ciertos relatos, permitían el contacto entre planos espirituales. Uno menciona un espejo de obsidiana, otro describe una caja con símbolos en espiral, y un tercero habla de una piedra grabada con escritura invertida. Todo esto apareció cerca del templo de Taposiris Magna, el sitio donde muchos creen que descansa su cuerpo. Lo inquietante es que en ese mismo templo se hallaron grabados que no pertenecen a ninguna religión conocida, figuras humanas mezcladas con animales, ojos que miran en direcciones opuestas, y un símbolo doble, mitad cruz, mitad serpiente. Algunos lo interpretan como una versión antigua del signo de la eternidad, otros dicen que representa una entidad que vive en los dos lados del mundo. Esa descripción coincide con una figura mencionada siglos después en cultos clandestinos egipcios, la reina de dos mundos. Esa figura aparece en amuletos, vasijas y textos anónimos, siempre representada como una mujer con una corona partida y una mirada divina. La mitad del rostro sonríe, la otra carece de rasgos. No lleva nombre, pero los escritos aseguran que era mitad diosa, mitad humana, y que su poder provenía del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Para algunos era un símbolo de renacimiento, para otros una alusión directa a Cleopatra, convertida en algo más después de aquel ritual final. Si esa versión es cierta, entonces no murió, al menos no como lo cuentan los libros. Su desaparición habría sido parte de un intercambio, entregar su cuerpo a la tierra a cambio de preservar su esencia en otro plano. Según antiguas creencias, si el alma se unía a las fuerzas adecuadas podía mantenerse en el tiempo sin necesidad de forma física. Lo curioso es que esa idea no figura en los textos egipcios comunes, sino en escrituras mucho más antiguas, vinculadas a mitos sumerios y tradiciones del norte de África casi extintas. Entonces, si realmente no murió, sino que fue parte de un pacto, ¿con qué fuerza selló su destino? 2000 años después, las señales siguen ahí, pero ya casi nadie sabe interpretarlas. Cada intento de excavar más allá del nombre de Cleopatra termina detenido. Permisos retirados sin explicación, cámaras selladas, proyectos cancelados de la noche a la mañana. En 2020, una investigación privada en Taposiris Magna descubrió pasadizos ocultos y muros con inscripciones dispuestas en círculos. Las fotografías oficiales nunca se publicaron completas, y quienes las vieron aseguran que no eran simples decoraciones, sino una forma de lenguaje olvidado. Poco después comenzaron a circular manuscritos en colecciones privadas europeas,
Mencionan a una figura femenina vinculada a los textos herméticos del Antiguo Egipto, alguien capaz de abrir una puerta entre el mundo visible y el invisible. El nombre de Cleopatra aparecía solo una vez, junto a una frase repetida desde hace siglos: la que dominó la energía del Nilo. Desde entonces las teorías se han multiplicado. Algunos afirman que en las cámaras del templo se hallaron objetos imposibles de fechar. Otros hablan de despertar de la reina dormida. Nadie lo ha confirmado, pero tampoco lo niegan. Es como si cada intento de mirar demasiado cerca fuera devuelto al silencio por una fuerza que prefiere quedarse oculta. A pesar de los siglos de búsqueda, nadie ha logrado encontrar su tumba. Cada excavación en Taposiris Magna termina igual: accidentes, derrumbes o muertes sin ninguna explicación aparente. Algunos trabajadores aseguran haber escuchado pasos en galerías vacías, o voces femeninas hablando en lenguas que nadie ha podido reconocer. Los arqueólogos en público evitan mencionarlo, pero varios admitieron haber tenido el mismo sueño, idéntico, durante las excavaciones. Una mujer con una túnica blanca los observaba en silencio y pronunciaba una sola frase: el poder no murió, solo duerme bajo el agua. Tal vez Cleopatra no fue solo una reina, tal vez fue algo que ni su época ni la nuestra pueden nombrar con claridad. Una mujer que cruzó la línea entre lo humano y lo que no debía ser tocado. Una figura que, 2000 años después, sigue apareciendo en sueños, en rituales, en nombres borrados y en templos sellados. Quizá por eso su historia nunca muere, porque aún queda algo suyo en este mundo, esperando que alguien vuelva a entender el lenguaje que dejó escrito bajo las arenas. Y si te parece que esta historia termina aquí, no lo hace, porque justo cuando crees que todo encaja aparece otro caso, donde las sombras, los secretos y el poder vuelven a mezclarse. Tal vez no era solo Cleopatra, tal vez esas fuerzas nunca se fueron, solo cambiaron de escenario, de nombre y de víctima. Lo entenderás cuando conozcas el caso de O.J. Simpson, que aparece en pantalla. Nos vemos allí.